Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Hoy tenemos un episodio, como todas las semanas, un episodio de preguntas y respuestas. Pero antes de nada vamos a por la efeméride investigadora del día. Bien, tal día como hoy, un 16 de mayo de 1925, nacía Nancy Roman, la que fue una astrónoma estadounidense y también fue una de las primeras mujeres ejecutivas de la NASA. Y tuvo un papel muy importante en el diseño del telescopio espacial Hubble, entre otros muchos trabajos bastante impactantes en el campo de la astronomía y la astrofísica. Así que una efeméride importante. Bueno, pues vamos con las preguntas de hoy. La primera pregunta, Amalia, desde Cádiz, nos comenta: hola, he escuchado el episodio reciente sobre la búsqueda de postdoc. Y en ese episodio lo que comentas es que el actual doctorando, el futuro postdoc, se vaya moviendo a la hora de conseguir un contrato en ese laboratorio, pero yo por otra parte lo que me pregunto es si no sea mejor aplicar a convocatorias de posición de becas postdoctorales, becas contratos postdoctorales a nivel general, como puede ser Marie Curie o como puede ser también Juan de la Cierva. La verdad es que tengo un poco de confusión con estos temas. ¿Nos podrías decir si es mejor esta opción o es mejor ir directamente a grupos que ya tengan su financiación? Porque también entiendo que conseguir un postdoc, uno de estos contratos, será luego mucho más válido y puntuaré más en el currículum y en la carrera investigadora. Gracias. Bueno, pues vamos a separar un poco, vamos a repasar un poco los casos que comentábamos en el episodio anterior del podcast y los que comenta Amalia en esta pregunta. Bien, una opción, como comentábamos en ese episodio, es que uno se mueva para procurar encontrar grupos de investigación que ya tengan ese contrato, ¿vale? Y entonces ya si uno habla con ellos y hay encaje, pues la ventaja principal es que si ya tienen el contrato, pues el contratarte como postdoc sería cuestión normalmente de poco tiempo, con pocos trámites, y se podría empezar relativamente pronto, ¿vale? El otro caso que comenta Amalia es que primero hay que esperar a que estas convocatorias postdoctorales abran la convocatoria, ¿vale? Esto no sucede, para los que no lo conocéis, esto no sucede en todas las épocas del año, sino que a pesar de ser anuales, hay que esperar a que la convocatoria abra y tiene un tiempo determinado, 1 mes, 2 meses, etcétera. Y también decir que convocatorias postdoctorales de este tipo, pues tenemos varias, ¿no? A veces podemos tener a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, para los que estamos en España, a nivel nacional, uno de los más típicos es Juan de la Cierva. Y luego, como comentaba María también, a nivel europeo tenemos las Marie Curie. Vamos a comentar un poco en qué consiste cada una de ellas y ventajas y desventajas respecto al primer caso. Pues bien, una de las desventajas principales es que primero, imaginaos que vosotros os ponéis a la búsqueda de estas convocatorias y os dais cuenta de que no habría hasta dentro de 6 meses la convocatoria. Entonces ya tenéis que contar con que tenéis que esperar esos 6 meses. Pero es que luego además, cuando abra la convocatoria, tenéis que preparar toda la documentación que pide, que bueno, son
diversos trámites administrativos, currículum, etcétera, y algunas veces tenéis que presentar un proyecto. Y ese proyecto hay que prepararlo bastante bien. Pero bueno, vamos a suponer que ya habéis enviado toda la documentación. Entonces luego lo que suele pasar es que también hay que esperar un tiempo determinado hasta que la aplicación a esa convocatoria pues se evalúa y sale la resolución provisional. Y aquí estamos hablando de un tiempo que puede ir de 6 a 9 meses. Entonces aquí perfectamente se puede ir un año. ¿Vale? Por tanto, la primera desventaja respecto a la situación en la que el grupo ya tiene esa financiación, la principal desventaja es que aquí vamos a tener que esperar un tiempo y a veces no todo el mundo se lo puede permitir. Esa yo diría que es la principal desventaja. Otra desventaja sería que la competitividad. Suponiendo que no existiera este problema de tiempo, pero son convocatorias competitivas, abiertas y donde cualquiera pueda aplicar. Entonces, obviamente, no vamos a ser los únicos candidatos que apliquen. Va a haber muchísima gente aplicando estas convocatorias y muchas veces se resuelven. Hay una financiación determinada. Imaginaos que, no sé, que hay dinero para financiar 100, 200, etcétera, posiciones postdoctorales, y muchas veces lo que se hace es que por puntuación se cogen, digamos, las 100 puntuaciones más altas y esas se les da la plaza. Bueno, no sea plaza en este caso porque son temporales, ¿vale? Pero para que se entienda un poco la idea. Entonces, ese sería el otro gran problema respecto a la situación donde el grupo tiene la financiación. ¿Cuál sería la ventaja? Pues veréis, conseguir, por ejemplo, una beca, decimos beca, aunque no es una beca realmente, es un contrato, pero para que se entienda, conseguir un contrato Marie Curie tiene un gran prestigio y nos puede dar muchísimos puntos en nuestra carrera, en nuestro currículum, cuando queramos continuar en este camino de la trayectoria investigadora, que es una carrera a muy largo plazo. Es decir, luego más tarde, imaginaos que ese contrato Marie Curie dura 2 años, pero claro, luego tendremos que conseguir otro hasta que en algún momento podamos conseguir una plaza fija o una posición más estable en una universidad o en un centro de investigación. Entonces, normalmente, una beca contrato Marie Curie siempre te va a dar muchos más puntos que el haber conseguido la financiación directa de un grupo de investigación que ya tuviera, digamos, esa posición abierta, ¿no? Entonces ahí cada uno debe barajar los pros y los contras. Yo creo que lo más práctico aquí sería que uno esté abierto a ambas opciones y que aplique a todas. Aplica a todas porque nunca se sabe lo que puede pasar. Es decir, hay gente que lo que hace es que llega a un grupo de investigación que tiene esa financiación propia, empieza el proyecto y conforme se va desarrollando ese proyecto, sí estar pendientes de que abran otras convocatorias de este tipo, Juan de la Cierva, Marie Curie, etcétera, y ahí pues aplicar para ver si hay suerte y entonces se obtuviera financiación adicional para poder seguir en ese grupo pues en los próximos años, o si se quiere cambiar a otro, ya tener en mente otro grupo al cual se quiera cambiar, ¿vale? Luego, otra cosa que no he comentado es que, aparte del problema de la competitividad con otros investigadores, a veces el listón está muy alto. Se requieren una gran cantidad de publicaciones, de haber dirigido tesis, proyectos, etcétera, para poder conseguirla. Entonces, normalmente, cuando uno acaba de terminar su tesis, va a tener muy pocas posibilidades de éxito en estas convocatorias. Por lo tanto, es normalmente una mejor estrategia fijarse en conseguir estos contratos de grupos que ya tienen la financiación y llegar a esos grupos y empezar a publicar, empezar a dirigir tesis, empezar a hacer todas las cosas posibles para ir aumentando nuestro currículum y estar así uno mejor preparado para cuando abran esas convocatorias, porque ya os digo, son muy competitivas y hay que estar pues bien preparado, ¿no? Entonces yo creo que esto podría responder a la pregunta
de las ventajas, desventajas, pero en cualquier caso lo mejor es estar pendiente siempre de todas las posibilidades y al mismo tiempo coger la práctica de ir aplicando a ellas. Nunca será tiempo perdido, porque cuanto más lo intentemos, va a llegar un momento en que ya tengamos bastante bien definida nuestra línea de investigación y que ya nos cueste muy poco el aplicar una convocatoria u otra. Y es muy importante coger esa práctica, porque además, aunque luego nos rechacen, si nos dan un feedback útil, ya este feedback nos va a servir para, en etapas posteriores, ir mejorando las aplicaciones y aumentando, por tanto, las posibilidades de éxito. Entonces, por tanto, la mejor idea sería aquí estar pendiente de todas las posibilidades que se abran, tener un ojo en todas, pero ser consciente de las facilidades y las dificultades pues, que tiene cada una de ellas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Mario, desde Badajoz, comenta: he escuchado el episodio donde comentas sobre Pint of Science y me he puesto a indagar un poco porque no lo conocía y me ha parecido una iniciativa bastante interesante el poder difundir la investigación para que llegue a la gente en la calle, mejor dicho, en los bares, y no solo por difundir la investigación en ciencias o en humanidades, etcétera, sino que también me resulta interesante, como comentabas en el episodio de Lean Startup aplicado a las charlas, como una experiencia muy importante para que el investigador así entrene su capacidad divulgadora. Entonces, me ha parecido muy interesante. Y me preguntaba cómo podría conseguir uno participar en estas iniciativas. Gracias. Bueno, pues yo voy a comentar en mi caso. Yo he podido participar en Pint of Science porque, a través de un contacto que estaba en la organización, pues me preguntaron si ya me conocía, estaban buscando a gente. Entonces ya a través de un contacto, de otro contacto, me preguntaron, yo manifesté mi interés y ya todo fue pues fácil, ¿no? Pero bueno, suponiendo que esto no hubiera pasado, yo lo que haría es algo que ya he comentado en muchos otros episodios del podcast, que es, pues moverse siempre y de manera proactiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que uno piense lo que le interesa. Por ejemplo, tú estás comentando, me interesaría participar en este Pint of Science, etc. Bueno, ya para este año pues no da tiempo, pero yo lo que haría sería que para próximos años, primero me enteraría en tu zona quién es la organización o las personas indicadas que lo están organizando. Vamos a suponer que sí que lo organizan en tu zona, y si no lo organizan en tu zona, pues me movería un poco para ver en zonas o ciudades vecinas quién lo está coordinando, ¿no? Y simplemente pues contactarlos directamente. Y tener una pequeña explicación de por qué, que es justo como lo planteabas en esa pregunta. Pues mira, por ejemplo, esta es mi línea de investigación actual, estoy a nivel postdoc trabajando en este tema y pienso que esto puede ser interesante que llegue a la sociedad, y además me gustaría practicar las capacidades de difusión o divulgación de la investigación. Por tanto, me preguntaba si me podéis aceptar como ponente para las próximas charlas, etc. Y bueno, aquí ya uno ha hecho el intento y ya lo que pueda pasar a continuación pues no se sabe, pero normalmente si ven un buen interés, y yo creo que sí, pues ahí puedes tener una buena oportunidad para poder participar, ¿vale? Entonces, no hay ningún misterio. Obviamente también puede haber el rechazo por lo que sea. Entonces, quizás otra estrategia sería hacer esta aplicación en paralelo a tanto tu ciudad como ciudades vecinas, a las diversas organizaciones que organizan este tipo de eventos. En el peor de los casos, puedes tener éxito en todos esos intentos o aplicaciones y que ya tengas posibilidad para participar en varias ciudades al mismo tiempo. Pero bueno, siempre podías elegir. Por tanto, siempre en este mundo de investigación, en esta carrera de fondo, en cualquier tema de desarrollo profesional, siempre es muy importante la proactividad. No esperar a que vengan a ofrecernos las cosas, sino al revés, ir nosotros a ofrecerlas.
Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de preguntas y respuestas. Os recuerdo que si queréis enviar alguna pregunta, lo podéis hacer en la nota del programa. Tenéis un enlace a través del cual me podéis contactar a través de mi página web, y si no, muy fácilmente enviáis un email a Horacio es con H, el mío, hay otros Horacios que son sin H, pero bueno, Horacio@Horacio-PS de Palencia Soria.com, y ahí, bueno, pues planteéis la pregunta sobre los episodios anteriores o temas relacionados, y si puedo, pues os responderé, ¿vale? Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os haya sido interesante este episodio y nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego y que tengáis un maravilloso lunes. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal.
Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.